porque aquí, ajá. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Aquí nuevamente, tratando pues el tema de la mujer en la Biblia. En esta oportunidad, una vez salido de los relatos creacionales y lo que vino a representar la caída del paraíso, seguimos en el Pentateuco. Entonces, vamos a ver un poco la evolución de algunos textos en la que hay presencia femenina. Habría que comenzar diciendo que la historia de Israel, si se quiere, empieza en una zona de sombras, ¿no? Donde existe el hecho y la leyenda como en coincidencia. Entonces, pero de tal manera han penetrado como la existencia humana que realmente podemos hablar de un linaje histórico propio proveniente de Abraham. El texto bíblico nos dice que sí. Entonces, conjuntamente con los patriarcas, vamos a tener en un primer término a seis mujeres que van al mismo tiempo que sus respectivas parejas, sus respectivos patriarcas, a jugar un papel importante en este proceso. En primer lugar, Sara, que conjuntamente con Abraham tiene a su hijo Isaac, el cual a su vez se casa con Rebeca y tiene a su vez a Jacob y Esaú. A partir de Jacob vamos a tener dos grandes líneas, una auspiciada por Raquel y Bilhá, su esclava, cuyos hijos van a ser Dan, Nestalí, José y Benjamín. Y otra línea protagonizada por Lía y su esclava Silpa, donde vamos a encontrar el resto de los hijos de Jacob, más una hija, que es Dina. Entonces, de alguna manera, en este cuadro, fíjense que no estoy presentando al lado de Isaac a, a su hermano, pero el que vino de la esclava Agar. Entonces, ella a su vez tuvo un hijo llamado Ismael, que también fue hijo de Abraham. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta mujer, de Agar, que junto con Sara podría ser considerada las grandes matriarcas, ya que fueron las primeras, por decirlo así. Vamos a encontrar en los capítulos 16 y 21 es que se trata el conflicto entre estas dos mujeres. Cuando nosotros hablábamos de que la perspectiva de género hace mirar cómo una persona en posición de superioridad aparente mira desde arriba al que está más abajo. Y esto no solamente ha sido en el trato de mujeres y hombres, también se ha dado en los tratos de mujer y mujer. Eso sí, es curioso que se diga que los capítulos del 12 al 25 pertenecen al ciclo de Abraham, cuando en realidad a Abraham se le menciona en el capítulo 12, 13, en el capítulo 17 y en el capítulo 15. Y el resto de los capítulos va a estar protagonizado realmente por mujeres. Siendo así, ¿verdad? Que cuesta considerar que en verdad podamos hablar de ciclo de Abraham. ¿Qué pasa con Génesis 16 y 21? Básicamente son textos bastante conocidos por nosotros. Sabemos que Abraham tenía 75 años cuando emprende ese viaje a Canaán, lleva contigo todas sus posesiones, incluso a sus esclavos. En un momento histórico en que el ser esclavo era una maldición y el no tener hijos también, pero él va inducido por una promesa de Dios en que va a ser padre de una gran nación. Promesa que su esposa Sarai no cree. ¿Y qué hace ella para tratar de buscar una solución? Se sirve de una costumbre no solamente de Israel, sino de todo el Medio Oriente, que cuando un patriarca no podía tener este hijo con su esposa, se le daba de la esclava para que a través de ella, como en una especie de adopción,
la patrona o la señorona pudiera tener un hijo en esas circunstancias. Una esclava, probablemente, quizás conseguida en la época que fueron a Egipto, y entre los regalos del faraón, extranjera, joven, fértil. Entonces, la situación de esta mujer es bastante difícil, porque podemos decir que ni siquiera su cuerpo le pertenecía. Eh, Sara se aprovecha de ella para tener un hijo, a Ismael, pero vemos cómo se van dando dos situaciones, vamos a decir, en paralelo, porque en el capítulo 16, Agar, embarazada, se burla de Sara a causa de su embarazo, lo cual hace que Agar tenga que huir de los malos tratos que le da Sara. Entonces uno se pregunta, había derecho que Agar se burlara de la señora, pero realmente se estaba burlando. ¿No será también que en esas situaciones de esclavitud, que los esclavos extranjeros eran a perpetuidad, no sería que más bien Agar veía en eso la oportunidad, dándole un hijo al Señor, de que su estatus, de que de alguna manera su vida mejorara drásticamente a partir de entonces? Lo cierto es que ella huye al desierto. En el desierto se le aparece un ángel que le dice: regrésate, acuérdate que tienes un hijo en el vientre, tú eres la esclava de Agar, regrésate. Y ella se regresa nuevamente a su casa. En el capítulo 21 el caso es diferente. Ya el hijo de Agar está grande, pero Sara dio a luz. Y en el momento que el niño es destetado, después de los 3 años, es Sara en este momento quien empieza a ver con malos ojos no solamente a Agar, sino a Ismael, que es primogénito, debería ser el que tiene derecho a la herencia. Sin embargo, induce a Abraham a que Abraham la expulse, porque ya no quiere compartir la herencia de su hijo Isaac. Entonces, Abraham la echa, obedeciendo nuevamente a la orden de su esposa, ¿verdad? Pero tenemos aquí una gran injusticia. Agar ya es una madre y tiene que ser padre también. Dios esa injusticia de ninguna manera la apoya ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a decir? No solamente ni la apoya ni la incita, porque le parece algo sencillamente terrible, ¿verdad? Entonces vemos cómo el autor aquí juega con ciertas situaciones, sobre todo para tratar de destacar eh, desde lo social. Estamos hablando de los hijos dentro y fuera del matrimonio, una realidad que todavía en nuestros días es dura. La desigualdad de derechos, porque de alguna manera, cuando el ser humano se pone en camino, como hizo esa mujer, es gracias a un abandono y a la xenofobia que representa ser una mujer extranjera. Desde lo económico, vemos cómo tenemos a un Ismael que, siendo el hijo mayor, no tiene herencia, según las leyes de la época. Es una mujer sin techo, sin futuro, sin paz, sin ningún tipo de arraigo. Y desde lo cultural, si se quiere, Abraham obedece los acondicionamientos de su época, donde evidentemente la esterilidad es una maldición. La única manera de que las comunidades patriarcales salieran adelante era con la riqueza de sus miembros, ¿verdad? Y desde lo político vemos cómo en el Israel premonárquico, de alguna manera, el papel de la mujer era más relevante de lo que muchas veces se suele decir. Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros vamos viendo en este relato? Por una parte, podemos nosotros hacer como una comparación, ¿verdad? Entre Génesis 21 y Génesis 22 en aquel relato donde Abraham va a sacrificar a su único hijo. Fíjense que en paralelo tenemos a una madre y un padre, ambos con un hijo. De alguna manera, ambos están viviendo una situación de muerte. En el caso de Agar, la muerte se va a dar por la sed y el hambre en el caso
de, de Isaac va a ser la muerte a cuchillo. Uno se da en un escenario del pozo, el otro frente a un altar. En ambos casos, el ángel llama a Agar, el ángel llama a Abraham y ambos levantan los ojos y ven una salida para la formación de un pueblo. ¿Qué podemos nosotros decir en, en contraste con estos dos relatos de Génesis 16 y Génesis 21? Vemos cómo la situación se complica en un conflicto de mujeres, en un conflicto de mujeres en la que de alguna manera u otra vemos cómo se enfrentan por, por el hombre en el fondo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más interesante en este caso? Que Dios no desampara al pequeño. Y me voy a detener en Génesis 21, cuando ella está en el desierto, ve que su hijo va a morir, ella trata para no ver cómo muere y se aleja. Y viene el ángel y le dice, bueno, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Haga, para empezar le dice, no temas. Curiosamente, esa expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia, como quien dice una para cada día, ¿no? Entonces, le dice, tú no estás oyendo el llanto de tu hijo en una situación en la que tu hijo está a punto de morir. ¿A quién necesita más a su lado? ¿No es a su madre? Levántate, le dice, alza los ojos y ve el muchacho. Y es cuando ella mira que hay un pozo de agua cerca. Entonces, con este contraste, yo lo que quería era señalar que quizás el origen de un pleito que continúa hasta nuestros días tiene mucho que ver con este acontecimiento que se está dando entre estas dos mujeres, una ama, otra esclava, una es hebrea, la otra es árabe, una es vieja, la otra es joven. Bueno, estoy diciendo allí árabe, en realidad debería decir egipcia, ¿no? Una es infértil, la otra es fértil, y de ahí salen dos hijos y por ende la raíz de un conflicto que sigue siendo actual en nuestros días. Quizás tendríamos que regresarnos a estos textos un poco para tratar de entender un poco ese proceso. Hay una mujer en Génesis que es muy poco conocida y yo les voy a dar el nombre que se trata de Irit. No la tengo en presentación, pero sí quisiera detenerme es buscar a la mujer de Lot que aparece a partir del capítulo 18, donde ubican a Lot con su familia viviendo en Sodoma. Entonces, de alguna manera vamos a encontrarnos, ¿verdad? Que ese es un pueblo que está disoluto, que se ha convertido, un momento, Nelson, ya te voy a dar el paso. Este, Se ha convertido en un lugar, vamos a decir que de perdición, y de alguna manera el texto nos dice que Dios va a destruir la ciudad y manda como una especie de alerta a un buen hombre que es Lot para que se retire con su familia. Ahora, yo quería detenerme más bien en un midrash. Ustedes saben que entre la literatura apócrifa judía, casi todos los textos del Antiguo Testamento tienen un midrash. En este midrash dice el texto que Lot no tenía dos hijas, sino que tenía cuatro hijas, y que son precisamente las hijas que ofrece a los hombres de la ciudad para que dejen en paz a los, a los ángeles. Fíjense que de alguna manera estamos en un contexto donde la hospitalidad es importantísima, pero la virtud de las hijas no. Entonces, en este interín, ¿verdad? Vamos a encontrar con que Lot hace a sus hijos, o sus yernos, mejor dicho, un aviso de lo que puede acontecer en la ciudad en un momento de grandes festines y de gran felicidad, y le dice, miren, a esta ciudad va a ser destruida. Y ellos dicen, pues no lo creen. ¿Por qué el Midrash habla de cuatro hijas? Si leemos con atención el texto en el capítulo 19, puede ser que este Midrash tenga razón. Porque los compromisos hebreos desde entonces y todavía hasta hoy
se dan un año antes de la boda. Durante ese compromiso es como que si ya la pareja estuviera casada, como que si ya se dio el cambio de dotes entre una familia y la otra, y ya las hijas empiezan a pertenecer al clan del que va a ser su marido. ¿Cómo entender entonces que los yernos no le hagan caso y que sin embargo, ¿verdad? Estas mujeres supuestamente se regresan con su mamá y su papá? No cabe comprender eso. Si hubieran dos hijas adicionales vírgenes que estaban ofreciéndosela a los hombres que querían violarlas, ahí sí cambia la percepción de que posiblemente sí se trata de cuatro hijas. ¿Por qué yo hago referencia a este Midrat? Porque en este Midrat, lejos de criticar a la esposa de Lot, que el Midrat la menciona como Irik, cuando están destruyendo a Sodoma y Gomorra y ella voltea, ese fue una orden que nunca se le dio directamente a ella, sino a su marido. Si ella está dejando dos hijas atrás, ¿qué madre no voltearía para saber si sus hijas vienen tras de sí o si se están quedando en medio de ese desastre? Y no solamente puede haber sido Iris quien haya dado la vuelta y convertirse en estatua de sal, sino todas aquellas personas que también quizás iban huyendo con la familia de Lot en ese momento. Es algo difícil, porque recuerden que estamos en relatos que tejen leyenda e historia prácticamente como un todo, y no sabemos cuándo empieza uno y cuándo empieza la otra, ¿verdad? Les hago la acotación de estas dos hijas que van a huir con el padre, porque van a tener también un papel protagónico posteriormente, y ya lo vamos a comentar. Lo cierto es que el Evangelio, por el contrario, nos recuerda que tenemos que ser sal, así que quizás esta mujer convirtiéndose en sal no la hizo tan mal. ¿Qué ibas a decir, Nelson? Adelante. Sí, profe, buenas tardes a todos. Bueno, Actualizando un poquito, claro, voy a volver atrás porque era sobre Agar y Sara, ¿no? Ahorita, cuando hay tanta discusión del maltrato a la mujer y por lo menos aquí en Venezuela se amplía el espectro de los casos de acoso o maltrato, necesariamente el maltratador no es el hombre. A veces también el maltrato viene de la misma mujer, ¿verdad? El puede maltrato ser, es claro. de quien venga. Entonces, podría ejemplificarse con Agar y Sara un caso aquí donde hay un maltrato de mujer a mujer, hay una denigración de Sara hacia Agar, sin duda alguna, ¿no? En este caso por el estatus social que cada una mantiene. Son dos mujeres, pero no se ven como iguales por la brecha social entre ambas y por la rivalidad en este caso por el hijo y el marido y todo aquello. Claro, así es. Bueno, desgraciadamente, las rivalidades, entre mujeres entre sí también causan exclusión y causan de alguna manera discriminación. Por eso que les decía desde el primer día que ver la perspectiva de joven, de género, no solamente nos llevaba a hablar de las relaciones hombre-mujer, sino también de todo tipo de relaciones en las cuales no sean equitativas de alguna forma u otra. Adelante, Padre Francisco. No, el tema de las cuatro mujeres, pues me parece interesante porque no lo había, y entonces estoy por aquí buscando y rebuscando, Ese, el pero capítulo sí, 19. el Ujú. capítulo 19-14 aparece precisamente el tema de que salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas: levántense, salgan de este lugar porque Yahvé va a destruir a la ciudad. Pero a sus yernos le tomaron a broma. O sea que esos fueron los que se quedaron y no salieron. Y no Mientras salieron. que en ese 19:15 dice: a rayar el alba los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran en aquí. No vayas a Exacto. ser barrido por culpa de la ciudad. Entonces, Eja.
Mm. aparece las cuatro allí en ese texto. No, no había prestado atención a ello, pero me parece interesante. Sí, sí, no, tienes razón. Yo cuando lo leí me impactó sobre todo por eso. Lógico, él no podía disponer de las hijas que estaban prometidas, porque ellas es como si ya pertenecieran a otro linaje, a otra familia, a otro clan. Sí, Ujú. es interesantísimo, en verdad. Entonces, Eso es bueno, autoridad del esposo. sí, estaba te lo del esposo, claro. Vamos a tratar de recorrer unas cuantas mujeres presentes en el Génesis, ¿no? Y una de las que me llama poderosamente la atención, la vamos a encontrar en los primeros 4 versículos del capítulo 6. ¿Alguien puede leerlos? Capítulo 6 1 al 4. Correcto. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, voy a poner luz que no tengo luz, y nacieron hijas de los hombres, hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas le daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Así es. Fíjense que este texto es interesantísimo. Ahora, ¿quiénes son esos nefilim? ¿Realmente existieron unos gigantes o tendríamos que buscar otra interpretación? Yo quiero regresarme un poquito a Génesis 1, ¿no? Cuando Dios crea por su palabra y al final de cada día dice que todo es bueno, ¿verdad? En Génesis 3:6 también Eva ve el fruto y ve que es bueno para comer, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente el verbo ver se presenta, pero son como si se quiere, como una interrupción en la lista de descendientes de Adán, como que si se tratara de una raza especial de gigantes o de guerreros, que según la leyenda serían seres celestiales, hijos de Dios, y que se unirían con las hijas de los seres humanos. ¿Por qué? Porque vieron que eran muy bonitas y las tomaron. Fíjense que estamos hablando de violación, porque cuando se toma la fuerza, es violación. Entonces, es un vocabulario nuevo. Si se quiere, Elohim es el nombre común de Dios, pero también cuando se quiere hablar de idolatría y de dioses falsos con pretensiones divinas, también a veces suele utilizarse eso. Entonces, una clase que se cree superior, que se cree con derecho a ver y tomar a su antojo las mujeres solamente porque son hermosas, ¿verdad? ¿Eso no es acaso un alarde de poder que tiene como centro a las mujeres? O sea, ya desde el comienzo, y lo dice el versículo 5 que el padre leyó, se ve que tanto el deseo de posesión es peligroso porque causa violencia. Entonces, el texto habla de belleza y algunos autores asumen que la belleza femenina es causa de su perdición, porque eso hace que el hombre tenga deseo hacia ella y deseo de posesión. Ahora, la culpa ayer y hoy sigue siendo la misma. Se culpabiliza al objeto del deseo y no a aquel que vamos a decir que se deja arrastrar por sus pasiones, ¿no? Entonces, el análisis crítico de la historia que desarrollan estos capítulos, lo que es una llamada de atención hacia los comportamientos negativos de los humanos, cuya consecuencia ha sido la aparición del mal en el mundo. Este relato no solamente es patrimonio bíblico, también es patrimonio cultural de los pueblos antiguos, ¿no?
y que de alguna manera ha sido, pues, o ha sido señalado por el hecho de que quienes gobernaban se creían a sí mismos hijos de los dioses, hijos del sol, o sea, con derecho a poseer todo lo que les diera en antojo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, este es un relato que nos introduce en la historia de Noé y de alguna manera trata de ver como ese desbalance entre el plan armónico de Dios en la creación y el desbalance por parte de los seres humanos que de una u otra forma nos desviamos hacia el mal. Decíamos la semana pasada que le hacíamos caso a la serpiente, ¿no? Probablemente no estamos conscientes, vuelvo y repito, que todo paraíso nuestro tiene su serpiente. Entonces, en resumidas cuentas, es un texto que trata de degradar a unas y justificar, bien sea por la cuna, por el poder, por el linaje, determinados privilegios que constituyen abuso hacia el otro. Entonces, y se concede a los varones el poder de tomar, ¿verdad? Y se otorga poder a las bellezas de las mujeres, pero a cambio de que sean víctimas, ¿ves? Entonces, este texto por eso es muy emblemático en este partido. Ahora, quisiera pasar más bien a la lámina que viene y después nos devolvemos a la anterior, porque hay una serie de mujeres en el Génesis que han sido ignoradas, por decir así. Podríamos leer Génesis 4, los versículos que van del 19 al 24, donde se hace mención de dos mujeres completamente desconocidas, como parte del linaje de Caín. ¿Del 19 hasta cuál, profe? 24. Ok, voy entonces, 19, sí. Dice, Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y otra llamada Sila. Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los pastores nómadas. Su hermano se llamaba Yubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Tuvo una hermana que se llamaba Naama. Lamec dijo a Ada y Sila, sus mujeres: escúcheme, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Mataré a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá 70 veces 7. Fíjense, lo contrario que nuestro Señor nos dice en el Evangelio, cuando dice que hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Qué contraste. Ahora, estamos hablando de los descendientes de Caín. Si Caín hizo lo que hizo con su hermano, pareciera que no podemos esperar mucho de su descendiente, ¿verdad? Y aquí nos hacen mención de un tal Lamec, ¿verdad? Pero también el hecho de que está casado con dos mujeres que son quienes van a dar a luz a una serie de personajes que inician la cultura, ¿verdad? Entonces, Adá y Silá aparecen generando vida y pareciera como que si todo empieza de nuevo. Yabal es antepasado de los pastores nómadas. Yubal tiene que ver con todo lo que es la cítara, la música, el arpa. Tubal-Caín con las herramientas, ¿verdad? Naamat no se dice a qué se dedicaba, claro, es mujer, por supuesto. Entonces, los nombres de las mujeres siempre están citadas en relación con la belleza. De hecho, fíjense que la palabra hada significa adorno y sila significa aderezo. Nama es preciosa, hermosa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, aquí en este texto se nos está diciendo, ¿verdad? Apenas estamos en el comienzo. Por un lado, hay unas mujeres que procuran la vida, ¿verdad? Y como si se tratara de un paréntesis, Lamarck canta para sus mujeres una elegía en la que se ubica como héroe, pero un héroe que pretende llenar de violencia, de ira y de muerte. Y vamos a ver un contraste. Hombres y mujeres contribuyen a la vida y hacen avanzar la historia de modo diferente. Ellas dando a luz, ellos
ocupándose de la civilización. Entonces, pareciera como que si entendieran la continuidad de la vida de forma diferente. Las mujeres alimentan el ego de los hombres en este contexto. Y la erodicidad se entiende como muerte, como venganza, ¿verdad? Como destrucción. Entonces, otra, vamos a decir, ignorada en los textos bíblicos es Milca. La vamos a ver en Génesis 11:29. Les leo. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor era Milca. Milca, ahí donde la ven ustedes, era hermana de Lot y es la primera huérfana bíblica, esposa de su tío Nahor, madre de 8 hijos y abuela de Rebeca. No existen más datos acerca de esta mujer. O sea, pero les hago la acotación precisamente por eso, porque se trata de la primera huérfana bíblica que vamos a encontrar. Hay otras mujeres en los textos que también son desconocidas, que son las hijas de Lot, que ya acabamos. ¿Cómo? Tienen un micrófono abierto, ciérrenlo. ¿Cuál Ajá. juguete? Ah, Bueno, sí, bueno, Nelson, cierra el teléfono, el micrófono. disculpe, disculpe. ajá, bueno, decíamos, ¿verdad? Que las hijas de Lot, son otras mujeres desconocidas, no se sabe su nombre tampoco, ¿verdad? Lo cierto es que ellas se quedaron sin nada, se quedaron sin madre, se quedaron sin prácticamente la posibilidad de casarse, porque en el contexto del relato todo el mundo fue destruido, nada más ellas quedaron con su papá. Entonces, en un contexto patriarcal donde la maternidad es importantísima, ellas recurren a la vía del incesto precisamente para acostarse con el padre, a quien emborracha, para tener a partir de allí un hijo, como en efecto ocurrió. Quedaron ambas embarazadas y la Biblia no las ubica como las madres de dos grandes pueblos, los moabitas y los amonitas, que a lo largo de la historia tuvieron, vamos a decir, sus encontronazos con el pueblo de Israel. Entonces, este, ¿la conducta de ellas fue buena? Probablemente no. El hecho que destaquemos a las mujeres en la Biblia no significa que todas tuvieron un comportamiento idóneo, por decirlo de alguna manera. Pero si bien este, tampoco su padre se portó bien cuando las ofrece en Sodoma a que las violen para proteger a los huéspedes. Es un hecho que vamos a encontrar a lo largo del texto bíblico en varias ocasiones, como la hospitalidad se convierte en algo más importante que la virtud de una hija. Entonces, de alguna manera, ellas no cuentan para el padre. Entonces, ellas hacen sus propios propósitos. Entonces, tampoco lo violan, pero lo cierto es que se valen del incesto, para, tener un hijo de su propio padre. Entonces, podemos imaginar que por ende no quedaron bien paradas y que es probablemente que todas esas, vamos a decir, desavenencias que hubo entre estos pueblos y el pueblo de Israel, habría que buscar su origen en este relato. Me regreso a la lámina anterior, porque aquí hay tres mujeres en las que quiero comentar con ustedes. La primera de ellas es Dina, que la encontramos en el capítulo 34 del libro del Génesis. ¿Saben ustedes la historia de Dina o leemos el texto? Dina es Sí, la, ahí la es un poco decimotercera hija controlado. de Israel, ¿no? Ella es la única hija de la dinastía de Jacob. De los Exacto. 12 hijos, se tienen por una parte, pero la mujer pareciera no ser más que invisible. De hecho, fíjense que cuando Lía habla del nacimiento de sus hijos, con esa alegría cada vez va diciendo,
que Dios me dio un varón y Dios me dio un varón y ese orgullo. Pero cuando nace Dina, no dice absolutamente nada. Eso está, creo que en 30:21, déjenme un momentico y se los leo porque llama la atención. Fíjense que dice 30:21, no, estamos en 31, 30:21. Ajá. Después dio a luz una hija y la llamó Dina, no dice más. Cada vez que le nacía un varón, eso era una alegría y una celebración increíble. En este caso, no. Este es la séptima, el número perfecto, porque de los 7 hijos que tuvo ella, 6 fueron varones y esta última hubiera pasado desapercibida si no fuera por este capítulo 34 que la involucra en un problema. Vuelve después a desaparecer y es mencionada en el libro de Judith. Es algo bien curioso. Ahora fíjense, Dina no se comporta como era de esperar para una mujer de su época que tiene que quedarse encerradita en la casa, ¿verdad? Sino que entonces ella, dejando por supuesto que sus padres le busquen un matrimonio apropiado. Ella sale a ver, fíjense como nuevamente los sentidos son los que nos llevan precisamente a encontronazos difíciles en la vida. Siquem, príncipe de la ciudad, la ve, nuevamente el verbo ver, ¿verdad? Son dos modos de ver. Ella quiere ver el mundo, pero es lo que se da cuenta que ella es muy bella. Entonces, ¿qué hace? La toma, se acuesta con ella y la viola. Aná, dice el texto en hebreo. Entonces, el narrador agrega que a pesar de que fue objeto de deseo, él como que entran en juego los sentimientos y él se enamora de Dina. Y precisamente porque se enamora de Dina, va donde su padre para que llegue a un acuerdo con Jacob para casarse con la muchacha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los sentimientos del violador son expresados por el narrador, pero lo que ella sintió, lo que ella vivió, no se sabe. ¿Ve? Entonces, de alguna manera, este es un texto que habla de violencia y sobre todo, cómo escudados en la violación de una mujer se toman decisiones que no tienen nada que ver con los sentimientos. Hay autores que cuestionan si Dina en realidad fue violada o no, más bien que fue una entrega de enamorado. Entonces, pues, tal como parece entreverse de lo que Siquem está expresando. Sin embargo, para los hermanos de Dina, eso fue un engaño, ¿verdad? Pero se plantea una situación que es desaprobada por Jacob, por el padre. Entonces, hay una lucha entre dos grupos, ¿verdad? Por el control de las mujeres. Tanto es así que Dina es usada como cebo, ¿verdad? Nadie le pregunta si quiere casarse o no. Entonces, fíjense, Dina no sabe cómo vivir el drama de su propia violación. El padre la considera profanada, pero es una oportunidad para hacer negocios con los extranjeros, ¿verdad? Los hermanos consideran que ella es una deshonra para la familia y planean una venganza. El violador, que es Siquem, sabe que hizo algo reprobable, pero él quiere enmendar el capote casándose con ella. El padre del violador ve una oportunidad para extender su clan. Y el pueblo, bueno, dice una mezcla de razas, nos mezclamos con estas mujeres también, ¿cuál es el problema? Entonces, el narrador va presentando la escena como neutra, ¿no? Para que nosotros lectores nos quedemos un poco abandonados a la postura particular. Entonces, ¿qué podemos nosotros discernir aquí? Ya Siracide en el capítulo 42 nos decía que tener una hija era una carga para el padre, pero si se le conseguía un buen marido, ya la cosa quedaba un poco resuelta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jacob? Acuerda con el padre de Siquem el cambio de la dote y entonces los hermanos de Dina exigen como una condición que si ellos quieren formar parte vamos a decir, de esa nueva amistad, ellos todos tienen que dejarse circuncidar.
¿Y qué hacen los hermanos de Dina cuando todos esos hombres se dejan circuncidar y están como de reposo con el dolor por el corte? Ah, bueno, aprovechan que están indefensos y pasan a todos por las armas. Tronco de venganza, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿por qué hicieron los hermanos de Dina esto? ¿Será que ellos, como su papá siempre tuvo de favorita a Raquel y no a la mamá de ellos, ¿verdad? Sentirían de alguna manera como una rabia por las actuaciones de su padre antaño? Fíjense que ella dice, ¿acaso iban a tratar a nuestra hermana como si fuera una prostituta? O sea que si fuera prostituta, ¿hay derecho de violarla? Entonces, toda sexualidad es catalogada como prostitución, porque ¿cómo se llama? La luz del relato parece entenderse así, ¿no? Entonces, Dina no es prostituta, están negociando una dote, pero los hermanos sacan provecho de eso, ¿verdad? Entonces, fíjense que la mayor parte de las prostitutas en Israel debían su estatus precisamente a una violación. Después de eso, nadie se iba a querer casar con ella. Eran muchas veces expulsadas de su familia y no les quedaba más que dedicarse a la prostitución para tratar de sobrevivir. En el fondo, este es un relato que nos está diciendo que la violencia y la violación, en cierto modo, van juntas, ¿no? Entonces, el traslado de Jacob y su familia a Betel está enmarcado en vamos a decir, en este enamoramiento, pero se utilizó como excusa para vengar el honor de la hermana. Entonces, el relato puede tener como varias intenciones, ¿no? La primera es describir los peligros de un pueblo, ¿verdad? Que se junte con los cananeos que son incircuncisos, porque eso es una contaminación para el pueblo de Israel. Podría también ser una crítica al exceso de violencia que se den en algunos textos. Y otra podría ser que de alguna manera la retribución de esa violencia de Simón y Leví fuera una excusa para tratar de conquistar territorio. Entonces, decíamos que Dina es mencionada en Judith, ¿no? Pero el marco de la historia es completamente androcéntrico. Y cuando Dina es evocada, es apoyando el plan de Judith como una virgen violada y vengada. Ustedes habían tenido la oportunidad de, de estudiar este texto en profundidad, porque ciertamente, mire, es un texto que llama la atención abiertamente, porque la persona violada no opina de ninguna manera, profiere ninguna palabra, ni en su defensa, ni para decir, sí, yo también estoy enamorada de él, yo sí quisiera casarme con él, y de ahí en adelante queda condenada a quedarse en la casa patriarcal si no la expulsan para siempre, porque no hay posibilidad de que nadie se case con ella. Es terrible lo que le pasa a esta mujer. Profe, Adelante. yo, yo uso mucho este texto como una demostración cuando hablo de la ley del talión, del ojo por ojo, ¿verdad? En el sentido que explicarle a la gente que el ojo por ojo no es realmente una venganza, sino que más bien Moisés pone, una cláusula de justicia. Él, en este caso, el que va a pagar es el que hizo el mal, lo van a pagar los demás y lo hace con una ley, con un juez que es el que dictamina la pena. Y en cambio aquí se ve cómo eran pues, estas tribus de vengativa donde, fíjate, el violador fue uno, pero ahí murió todo el mundo. Se pagó justo por pecadores. eh, y fue algo por propia mano. Entonces, es lo contrario, ese tipo de situaciones las viene a regular Moisés. Por lo general uso mucho este texto para ejemplificar eso. Y ya, bueno, pudiera utilizarse unos cuantos más también. Sí, Bueno, miren, claro, mucho más. otra persona a la que yo quiero mencionar aquí es a Tamar. Tamar la encontramos en el capítulo 38 del Génesis. Eh, Sabemos la historia de Tamar, ¿verdad? O si no, o quieren que leamos el texto. Como son prácticamente Sí, textos que ocupan todo el capítulo.
Sí, la que se Entonces, une a Judá. Se viste de prostituta para unirse a Judá, su suegro. esa misma. Entonces, vamos a leer el texto entonces para no dejarlo de lado. Todo el capítulo. Adelante, Dice así, adelante. profesor. ¿Me escucha? Sí, perfecto, perfecto, adelante. Por aquel tiempo bajó Judá de donde residían sus hermanos y se desvió donde cierto individuo de Adulán llamado Girá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Súa y tomándola por esposa se acostó con ella. La mujer concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onam. Nuevamente dio a luz otro hijo, al que llamó Selah. Ella se encontraba en Aksib cuando dio a luz. Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, que le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onam: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado. Y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onam sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tenía relaciones con su cuñada, derramaba a, derramaba a tierra, evitando así dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar: quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah. Pues se decía: por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para el trasquileo de su rebaño, junto con Girá, su compañero adulamita. Se lo notificaron a Tamar: oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo. Y bien disfrazada se sentó en Betá Enaim, que está a la vera del camino de Timná. Veía, en efecto, que Selah había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro. Y desviándose hacia ella, dijo: déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella: ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Bien, pero dame algo en prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te dé? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, que quedó encinta de él. Entonces se marchó a ella y quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Judá por su parte dio el cabrito por mediación de su compañero el adulamita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero este no la encontró. Preguntó a los del lugar: ¿dónde está la ramera aquella que había en Nain, a la vera del camino? Ahí no había ninguna ramera, contestaron. Entonces él se volvió donde Judá y le dijo: no la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Pues que se quede con ellos, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito y tú no lo has encontrado.
Ahora bien, 3 meses después, aproximadamente, Judá recibió este aviso: tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá: sacadla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro: del hombre a quien pertenece esto estoy encinta. Y añadía: examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo: ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no le he dado por mujer a mi hijo Selah. Y nunca más volvió a tener trato con ella. Al tiempo del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre. Y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano. La partera lo agarró y le ató una cinta escarlata a la mano para saber que había salido primero. Pero entonces se retiró él la mano y fue su hermano que salió. Ella dijo: ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano y llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Será. Ajá, palabra de Dios. Fíjense que es curioso, ¿verdad? Que la historia de José empieza en el capítulo 37, pero a pesar de que continúan el 39, interrumpen vamos a decir, la historia de José con este relato de Tamar. ¿Por qué será? Vamos a tratar de andar un poquito acerca de esto. Sabemos que Tamar es una cananita, es viuda y es tratada como prostituta a pesar de que es una mujer que entra en la genealogía de Jesús. Veamos un poco el cuento que nos acaba de leer, bueno, cuento no es relato. Judá, uno de los hijos de Jacob, se casa con una cananita que se llama Súa. Tiene 3 hijos. El primero de ellos, se casa también con otra cananita que es Tamar. Entonces, el texto dice que él actuó mal a los ojos de Dios, aun cuando no se dice qué fue lo malo que cometió, y muere. Entonces, utilizando la ley del levirato, que está presente en Deuteronomio 25, versículos 2 en adelante, si no me equivoco, de alguna manera, cuando una mujer queda viuda, el hermano tiene que casarse con la cuñada para perpetuar la genealogía del hermano, dándole, aunque sea un hijo. Pero se dice que Onán, cuando tiene relaciones con Tamar, desecha el esperma, motivo por el cual nunca la va a embarazar. Ahora, ¿qué es lo curioso en este relato? En primer lugar, según el Deuteronomio, el cuñado está obligado a casarse con la cuñada. Pero según el Levítico, no tiene necesidad de casarse, sino sencillamente entrar en la mujer. De hecho, el texto, esa es la presión que utiliza vos. O sea, contradiciéndose, si se quiere, el Deuteronomio con el Levítico. Si ustedes quieren, después contrastan esos dos textos, Deuteronomio 25, versículos del 5 al 8, y Levítico 18, versículos 16, y lo pueden extender si se quiere hasta el 21, donde al parecer, el Levítico no obliga a matrimonio, sino sencillamente a perpetuar la genealogía del difunto, vamos a decir así. Pero resulta que también, por hacer eso, fue castigado por Dios y se murió. Ahora, ¿cómo queda la mujer? Como una viuda negra que mata a los maridos, por lo menos así lo percibe Judá. Por eso le da miedo darle a su tercer hijo. Él culpabiliza a la mujer. Fíjense que aquí no estamos hablando, como en otros casos, de una mujer que es estéril. Ella es fértil, pero sencillamente que se quedó viuda antes de poder tener algún hijo, ¿verdad? Como Sela es muy joven, Judá le dice: ándate para tu casa, cuando Sela crezca, yo te lo doy como marido. Pero el muchacho crece y el otro dice: no, ni de broma, a ver si me lo mata también. Fíjense cómo se culpabiliza a la mujer, aun cuando el texto es bien enfático en decir que ninguno de los dos hijos
tuvo buen comportamiento a los ojos de Dios. Ella se da cuenta de que el suegro sencillamente la está engañando, que nunca le va a pretender dar eso. Pero el suegro queda viudo y entonces se va a donde se esquila, que de paso uno dice, ¿estará buscando otra mujer para él o estará buscando una mujer para el hijo que no sea Tamar? Porque la situación de esta mujer es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Trata de buscar una solución a su problema. ¿Cuál es su problema? No quiere ser una viuda sin hijo. Se disfraza de prostituta, se quita su traje de viuda, se va donde están esquilando el rebaño y sabiendo que ahí hay un trueque, le ofrece un cabrito, pero ella no le interesa el cabrito, ella le interesa es tener la seguridad de que pueda identificar, en caso de quedar embarazada, al padre de su hijo. Entonces le pide el anillo, el manto y el bastón, las tres cosas que identifican a la persona, al hombre, básicamente. Entonces ella corrió un gran peligro porque embarazarse le ha podido costar la muerte. Y fíjense que el suegro no quiso cumplir la ley con él. Él la engaña, pero ella también termina engañándolo, ¿verdad? Por eso es que cuando se da cuenta de que el padre de la criatura es él, entonces de alguna manera reconoce que ella tenía la razón y no precisamente él. Entonces decíamos que hay ciertas claves de lectura que permiten entender esta interrupción en el relato de José. Hay una temática de engaño. En el capítulo 37 tenemos que los hermanos venden a José, le hacen creer a su padre que está muerto y lo que utilizan como símbolo es la manta de José a la que tiñen con sangre de animal para hacerle creer al padre que José está muerto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar objetos que pertenecen a una persona engañada, pero se convierten en testigos de los hechos y en prueba de la identidad del dueño. En Génesis 37 sabemos que raptan a José. En Génesis 38 el engaño se lleva a cabo con el manto, el sello y el bastón. Entonces, en Génesis 39, que es el relato que vamos a ver ahorita, encontramos nuevamente a José engañado por la mujer de Putifar. Y la túnica dejada a su lado se convierte nuevamente en testigo mudo de la situación. Estos son relatos en los que es difícil, muy difícil discernir qué es lo recto y qué es lo equivocado. ¿Ves? Quien engaña en un primer momento es Judá, después es engañado a la vez por Tamar y debe reconocer que fue así. Tamar se presenta víctima de injusticia sucesiva, porque la actitud de Judá es de engaño desde el comienzo. Y encima la culpabiliza de la muerte de sus dos hijos, ¿verdad? Ella, viuda, sin soporte económico, explotada sexualmente por su cuñado, quien no quiso darle un hijo de ninguna manera. Entonces, la trayectoria narrativa de Tamar responde a su identidad. Ella comienza su andadura como una mujer virgen, luego se casa, pero es una mujer casada sin hijos, posteriormente en viuda, luego no se conduce como prostituta sagrada, siendo considerada como una cualquiera, pero termina sin marido. Su sexualidad, si se quiere, queda problematizada por los hombres que surcan su vida, ¿verdad? Finalmente termina sola, pero como madre de dos hijos. Entonces, de alguna manera, su estrategia, de la cual no estamos vinculándonos con la moralidad del hecho, ¿verdad? Ha logrado, de en cierto modo, indicar cuáles son los fallos del sistema, pero en cierto modo no la forma como deberían cambiar. Lo cierto es que esta mujer está en la genealogía de Jesús y eso es extraordinario. La otra mujer que quería ver en estos capítulos es precisamente la que se nos presenta en el capítulo 38 con la mujer de Putifar. Sabemos que José, una vez que es vendido por sus hermanos,
empieza a formar parte de la casa de un funcionario, se dice que es un eunuco del faraón, que sabemos su nombre, Putifar, no sabemos el nombre de la mujer. Se cree que es un rico e influyente eunuco. Presumimos que era egipcio, ¿verdad? Y está en la corte. Y la mujer se ve que se maneja con cierta libertad y lleva consigo la credibilidad pues, de su marido. Entonces, el texto dice que José era muy fornido, muy buen mozo, y eso incita a la mujer de Putifar a seducirlo, ¿verdad? Entonces, este texto suele llamarse como la tentación de José, pero no debería ser llamado la tentación, porque ante todas las insinuaciones de la mujer, José estuvo clarísimo siempre en decirle que no estaba interesado. Ella lo ve, le agrada y a semejanza de Siquem lo acosa. Pero aquí no hubo violencia de género porque ella de ninguna manera, ¿verdad? Lo viola, sencillamente lo acosa y él no le hace caso. Entonces, qué interesante en este caso que el narrador coloca a José como una especie de héroe para justificarlo. En cambio, presenta a la mujer moralmente negativa, abusando de su poder y engañando. Bueno, eso no es mentira, ¿no? Y se venga del rechazo de José, acusándolo de lo contrario. Nuevamente, la temática de las mujeres extranjeras como peligrosas. A diferencia de la historia de Dina, en la que Dios no aparece, porque Dios no aparece en todo eso, ¿verdad? Su presencia con José es patente, ¿verdad? Hasta ahora, no había contado lo de sus hermanos y ahora el narrador intenta de alguna manera suscitar simpatía hacia este personaje como un héroe en un contexto sapiencial. En dichos textos, donde la mujer extranjera es vista negativamente, aquí por el contrario, estamos viendo a un hombre de grandes virtudes, donde la mujer se presenta seduciéndolo, infiel a su marido, tratando de tener una intimidad con él, llamarlo, si se quiere, a los lugares prohibidos, y en contraposición, José es recto y leal. En la sociedad de Putifar, la mujer parece gozar de, de gran libertad, algo bastante opuesto a lo que observamos en los harenes reales, por decirlo así. Él es eunuco. Ahora, ¿es eunuco físicamente o sencillamente es una posición cortesana en la que goza de cierta influencia y que de alguna manera es mencionado como tal? Porque podría haber las dos acepciones. Se sabe que él está casado, al parecer tiene una hija que aparentemente después Asenet se casa con José. Y es visto por Putifar con buenos ojos, le confía su casa. El texto dice que pone en sus manos todo lo que tenía. Eso está en el versículo 4. Entonces, con aquel poder, ¿verdad? Prácticamente le está dando para que sea administrador de su casa, pero eso no implicaba necesariamente relaciones con la esposa, quien les dice, acuéstate conmigo, acuéstate. Y entonces él pudiera haberlo hecho, tiene en sus manos todo lo que el otro posee, pero él no acepta. Pero se vale de una estratagema. En una de esas que le entra en la casa, solo, ¿verdad? Todos los criados están fuera, ella nuevamente trata de atraerlo hacia sí y cuando él la rechaza, ella jala el manto, nuevamente el manto a la vista, y él de alguna manera tiene que salir corriendo desnudo y ella en autodefensa, muy viva, empieza a gritar como que el hombre que había sido de la confianza de su marido la quería violar. Evidentemente, ello causa la ruina de José, que es expulsado de la casa y mandado a poner preso. Entonces, es eh,
Este es un acontecimiento, si se quiere, privado, que ella lo pasa a ser público y la huida de José no es reconocida como él la está planteando, como liberación de una situación a la que no quiere estar. Entonces, después hay una segunda opinión dada por los empleados. Dicen, miren, nos trajeron un hebreo, pero ¿para qué? Para que se burle de nosotros, para si quisiera acostar con la señora. Entonces, para Putifar ha sido una buena inversión, pero hasta aquí, ¿verdad? Entonces, y la tercera fue dada por el marido. Él le dejó en sus manos todo lo que tenía. Y entonces dijo, bueno, hasta aquí llegamos. El hombre que trajiste, le dice ella. Volvemos al Génesis 3. La mujer que me diste. Ok, siempre el instinto de buscar un cabeza de turco a quien echarle la culpa de las cosas. Entonces, es fundamental para ella que se sepa que ha gritado, ¿verdad? Para defender su honra y verse libre de todo tipo de sospecha. Es criticable, muy criticable su actitud de supervivencia, ¿verdad? Pero no es menos criticable la actitud de Abraham cuando arriesga a Sara en dos ocasiones y pone en peligro la vida de Agar e Ismael para sobrevivir. Y Jacob, que engaña a su hermano y sacrifica el futuro de su hija Dina por preferencias afectivas. La mujer de Putifar hace lo mismo, pero el narrador toma una actitud neutral con ella, no así con Abraham y con Jacob, a quien pone a Dios de su parte. Entonces, José queda preso, ¿verdad? Y quedan nuevamente, todos los presos en la cárcel en manos de José. Entonces, o sea, un poco la acotación a este relato, que estamos claros de que la mujer no actuó bien. Yo estoy destacando figuras bíblicas femeninas, pero no necesariamente porque sean buenas y perfectas, sino por el papel que jugaron en los textos, ¿no? Entonces, sí considero que es muy fácil hablar de mujer fatal, pero nunca se habla de hombres fatales, ¿no? Y nuestra sociedad desgraciadamente está llena de hombres fatales, habiendo una moral acerca del género, ¿verdad? Yo pienso que en la relación matrimonial ninguno de los dos debería faltarle al otro, ni caer en un episodio de infidelidad, pero es vista con más severidad la infidelidad de la mujer que la infidelidad por parte del hombre, que siempre de una u otra forma va a llevar la peor parte. Un poco No en solo sí, eso, profe, sino que si por lo menos pues, un hombre casado se busca una amante y dejó a la esposa, es muy común que tú vas a oír decir, es que esa mujer se atravesó en el camino y lo embaucó. O sea, que le claro, quitas la culpa siempre de la otra. claro, así es. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando quieran intervenir, levanten la mano para entonces yo cederles la palabra y que estemos más organizados, ¿ok? Entonces, Disculpe, profe. no te preocupes de eso. Entonces, un poco, en síntesis, estas son, las mujeres que nosotros vamos a observar en el libro del Génesis. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver qué podemos nosotros decir acerca de las mujeres del Éxodo, ¿no? Entonces, o quieren ustedes tener algún comentario de lo dicho en el Génesis, tienen la palabra. Entonces, no. Ok. Entonces, fíjense. Cuando nosotros empezamos a leer el libro del Génesis, del Éxodo, perdón, lo primero que llama la atención es que se nos dice que los 12 hijos de Jacob bajaron hacia Egipto. Podríamos leer del Éxodo el primer versículo. Estos son los hombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. Ah, José estaba ya en Egipto. Luego murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaba el país. ajá, dejémoslo hasta ahí, palabra de Dios. Fíjense en algo bien simpático, ¿no? Ya estos primeros dos versículos le dan, si se quiere, el nombre del libro. Estos son los nombres. Ajá, ¿y dónde están las mujeres de esos hombres? En ninguna parte, que aparentemente. Pero resulta, ¿verdad? Que si nosotros nos ponemos a leer con atención, el papel protagónico que tuvo Moisés en la epopeya del pueblo de Israel como pueblo de Dios, es curioso que también se presenten 12 mujeres a lo largo de la vida de Moisés, sin las cuales Moisés jamás hubiera podido llegar a ser el libertador. Entonces, es el punto de partida. En primer lugar, tenemos las parteras, Cifra y Púa. No voy a ahondar mucho sobre ellas porque uno de ustedes va a hacer el trabajo acerca de estas dos señoras, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? Que en ellas encontraron valores porque le dan preferencia a la vida por encima de todo. Tenemos a Jacobet, la madre de Moisés. Su nombre no aparece sino hasta el capítulo 6. Tenemos a Miriam, la hermana de Moisés, quien es la que lleva la cestica y trata de ser la intermediaria con la hija del faraón para salvar a su hermano. Tenemos después las 7 hijas del sacerdote de Madián. Conjuntamente, estas 12 mujeres van a estar vamos a decir, a la saga de la figura de Moisés, sin la cual es imposible que este personaje hubiera llegado a ser lo que fue. Lo curioso es que todo el mundo conoce el nombre de Moisés, pero los nombres de estas mujeres no son conocidas por todos quienes leemos la Biblia. Entonces, el libro del Éxodo, si se quiere, es la fusión de pequeñas historias de varios éxodos vividos por grupos de campesinos, de pastores seminómadas, de mujeres y hombres en momentos diferentes de la caminata del pueblo de Dios. De alguna manera, se tardaron más de 800 años para que este texto pudiera ver la luz en su redacción, este final. Entonces, aquí nos estamos enfocando un poco hacia lo que fueron los primeros episodios de esta aventura que presentan una situación de esclavitud, de explotación, de trabajo forzado, de amargura sobre todo. La misma situación que vive el pueblo en la época de Salomón, pero lo cual es denunciado precisamente por los autores de los textos. Entonces, ¿qué elementos nos permiten llegar hasta aquí? Y vamos a leer el Éxodo, los primeros versículos hasta el 22. ¿Por qué el faraón quiere acabar con el pueblo? Seríamos entonces del 8 en adelante. ¿Qué podemos nosotros o qué elementos podemos nosotros percibir y sacar de allí? Del 8 en adelante, entonces. Sí, del 8 en adelante. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José y que dijo a su pueblo: Miren, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos. Y así edificaron para Faraón
las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Poá, diciéndoles, cuando asistan a las hebreas, observen bien las dos piedras. Si es niño, háganle morir. Si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden. Todo niño que nazca lo echarán al río, pero a las niñas las dejarán con vida. Bueno, aquí hay algo bien curioso, ¿no? ¿Por qué matar a los niños y no a las niñas? Porque se supone que las que dan a luz son ellas. Si matan a las niñas, no nacen más. Entonces es curioso, pero uno se pone a ver la mentalidad hebrea que ubica la genealogía en línea masculina. Fíjense que de hecho, desde los patriarcas, el primer hijo es el que va a ser el sucesor de la próxima generación del clan. Entonces, ubicar de esta forma el relato nos lleva a entender un poco por qué la no mención de las mujeres. Entonces, el texto introduce la palabra perec, tiene un fuerte contenido crítico porque las leyes prohíben el maltrato a los esclavos, aludiendo a los reyes, que se olvidan que son pastores y tratan a sus súbditos, ¿verdad? Con brutalidad. Por eso merecen sanción. Esto introduce el motivo de la sanción al faraón y de alguna manera en el exilio entre las muchas cosas que asume el pueblo como culpa real. ¿Verdad? Entonces, fíjense que en estos versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar una iniciativa por parte del faraón y de las parteras. ¿Qué hace el faraón? El faraón manda a matar a todos los niños que nazcan varones. Y algo bien curioso. Dice, fíjense entre las dos piedras. ¿Qué están diciendo con eso? Sabemos que las mujeres generalmente damos a luz de tal forma que queda el cuerpo en condiciones bastante más cómodas para que el niño emerja, ¿no? de nosotros. Pero en la antigüedad era en dos piedras que sentaban a la mujer que estaba dando a luz para tener más facilidad para recibir a la criatura. Pero también existía la costumbre que también era en el mundo griego, según la cual la partera, al ver el niño en la piedra, podía determinar si el niño iba a vivir o no iba a vivir. Y entonces ya de entrada el faraón le está diciendo a ella que no dejen vivir a los niños, que aun cuando puedan hacerlo, que los maten. Prácticamente está fomentando el homicidio infantil. Y entonces, en el versículo 15 fíjense, eh, la traducción es un poco no clara, por decirlo así, porque puede ser que se trate de parteras hebreas o de parteras de las hebreas. Ahora,
Si son parteras de las hebreas, se entiende que tengan contacto directo con el faraón. Ahora, si son hebreas, ¿cuál es el nexo que pueden tener ellas para tratar de alcanzar al faraón? Pero en el fondo, yo creo que al autor bíblico no le interesa aclarar eso, ¿no? En el 16 se nos habla del lecho, lo que le hice acotación de las dos piedras. Ahora, es una medida astuta acabar con los varones para, de alguna manera, terminar con la población, porque justamente se salva un niño varón que es Moisés. Entonces, en el versículo 18 el faraón llama la atención a las parteras porque las acusa de no haber cumplido sus órdenes. Entonces, el hombre más poderoso de Egipto, el que da orden y que tiene en sus manos la vida y la muerte de todos los pobladores, sin embargo, estas mujeres se enfrentan con una excusa. No es que nosotros no llegamos a tiempo. Cuando llegamos donde las mujeres hebreas ya han dado a luz, porque ellas son más fuertes que las nuestras, son más duras que las nuestras. Y entonces el faraón parece creerse esa excusa tan ruda que las parteras le dan. Entonces, de alguna manera, el texto del Éxodo nos va presentando un faraón que queda ridiculizado y los relatos posteriores van a evidenciarlo. En los primeros versículos nosotros vamos a tener a un faraón que no quiere más a los extranjeros. Pareciera que estuviéramos hablando de Venezuela. No quieren a los extranjeros en su tierra y hacen todo lo posible para que no sigan reproduciéndose. Pero luego, cuando se da la oportunidad de dejarlos salir, entonces empieza a presentar una serie de obstáculos para que no se vaya. Entonces, este, ¿en qué consiste eso? ¿Necesitaban o no necesitaban mano de obra para la construcción de las ciudades? Si no quiere que sigan reproduciéndose, lo lógico era suprimir a las mujeres que parían. El texto ridiculiza completamente al faraón. Y lo que es más importante, introduce a la persona de Moisés. Entonces, esas dos parteras trabajan como si fuera una sola persona, ¿verdad? El faraón habla con ellas sin protocolo. Los personajes son anónimos. Ellas tienen nombre, pero el faraón no. Caso insólito en la Biblia, porque generalmente y muy raras veces las mujeres tienen nombre. El realismo es poco verosímil, evidentemente, es que sí. Jamás históricamente Israel podía haber sido superior numéricamente a los egipcios. ¿Ve? Y lo cierto es que el faraón se deja engañar por las parteras. Y hay mucha ironía y mucha riqueza en los diálogos. Pero más allá de eso, tenemos que resaltar, antes de meternos con Éxodo 2, este, que por una parte, por el lado de las parteras, tenemos un proyecto de vida. Por parte del faraón, tenemos un proyecto de muerte. Los israelitas se vuelven numerosos y se propagan. Es un proyecto de vida, es ley de vida. Las comadronas tienen temor de Dios y son incapaces de acudir al homicidio para acabar con la superpoblación, y mucho menos de niños recién nacidos, por lo cual ellas defienden completamente la vida. En tanto que el faraón, ¿verdad? Arenga al pueblo, ordena vencer con astucia, ordena matar a los niños, ordena incluso que en el caso de que los consigan vivos, echarlos al Nilo para que se mueran ahogados. Nombran capataces para que opriman al pueblo, amargan la vida de la gente con mucha esclavitud y trabajo forzado. Entonces, fíjense cómo esto de alguna manera es una constante que se repite a lo largo de la historia. Ya desde el paraíso tenemos en contraste un proyecto de vida con un proyecto de muerte. El proyecto de vida es seguir el camino del Señor. El proyecto de muerte es seguir el camino de la serpiente.
Nuevamente en eso vemos esta premisa. Más allá de eso, quería devolverme a Moisés. En los primeros 10 versículos del capítulo 2 vamos viendo precisamente la infancia de Moisés y cómo este personaje que va a desenvolverse como el libertador, el encargado de llevar esa misión por parte de Dios, se enfrenta a una situación muy semejante a la de nuestro Señor Jesucristo en las manos de Herodes, cuando quiere acabar este, con, con todos los niños que podrían quitarle el trono. Aquí no se trata de quitarle el trono a Faraón, aquí la temática es otra. ¿Podríamos, por favor, leer estos 10 versículos del capítulo 10, del capítulo 2, perdón? Ando en la calle y no cargo la Biblia. Ah, A bueno. ver, dice así, un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calefateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. En cierta ocasión, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y haga una nodriza hebrea para que te críe el niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció, el muchacho se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó: del agua lo he sacado. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que este texto es emblemático porque precisamente nos está mostrando el papel protagónico de esta serie de mujeres que de una u otra parte están a favor de la vida por encima de todo. Fíjense, Cifra y Púa, las primeras, ¿verdad? El imperio, el imperio faraónico de alguna manera le teme al útero de las mujeres y lo quiere controlar porque genera utopías liberadoras, ¿verdad? A pesar de que se juegan la vida, las parteras desobedecen las órdenes del faraón y defienden a los niños en solidaridad con el pueblo oprimido. El faraón ordena matar a los niños y dejar vivas a las niñas, ¿verdad? Porque las mujeres para él no representan peligro. Las mujeres no van a la guerra, ni son capaces de organizarse contra él, ¿verdad? Por otro lado, son vientres productores que si se juntan con egipcios, pueden más bien asegurar la sucesión de futuros hijos para el Estado. Tenemos también a Jacobet y Miriam, la madre y la hermana. Su nombre, como les dije, se menciona, si no es hasta el capítulo 6. Entonces, sus ojos lo contemplan con ternura. ¿Cómo voy a permitir que se me muera mi hijo? Y quiere salvarlo a toda costa. Para ello se alia pues con su propia hija, con Miriam, que lo vigila como centinela para protegerlo por encima de todo. Y ve con ojos proféticos abiertos a la esperanza una propuesta alternativa de vida. Ojo, también tenemos a la hija del faraón, esa es peor, porque esa es hija del propio faraón.
¿Quién más que ella que tiene los mismos lazos de sangre y sin embargo no comparte su proyecto de muerte, ¿verdad? A la vista, el niño la conmueve, la llena de ternura, por lo que o desobedece la orden de su padre. El texto no aclara si ella tiene hijos propios, si está soltera, si está casada. El texto no señala ninguno de esos datos, pero acepta la propuesta de la hebrea y lo cría como si fuera su propio hijo. Entonces, más tarde vamos a ver a la esposa y las hermanas y las cuñadas de Moisés, ¿verdad? Que son capaces de atribuirle cariño, que lo presentan a su padre, que de alguna manera él las defiende contra quien en ese momento las está explotando. Y de allí nace un amor humano cuya influencia se deja sentir. Empieza Moisés también a ver la familia con otros ojos. Este, permanece allí hasta que Dios lo increpa y le da la orden de volver a Egipto para empezar la gesta libertaria, por la que Dios mismo iba a ser el protagonista. En, en otros textos, ¿verdad? Vamos a ver otras mujeres que en el libro del Éxodo también se presentan con un papel interesante, que son las hijas de Zelofat. Perdón. Ajá. Y que las vamos a ver en otros textos del Pentateuco. Eso será para la semana entrante. Pero sí quería, ¿cuánto tiempo nos queda de clase? Perdón, 5 minutos, 10 minutos. Son las 4:32. Ay, entonces ya nos pasamos, ¿no? Ya nos pasamos entonces. Sí, entonces no, quería detenerme con Séfora, pero como Séfora es un poquito largo, entonces mejor es dejarlo para la semana entrante. Para la semana que viene, si tienen informe, ¿no? Porque como vamos a ver los textos del Levítico, ¿verdad? De los textos que nos faltan del Pentateuco, les pongo el texto de Levítico 12 y 15, que tiene un poco lo referente a las mujeres. Y me gustaría que leyeran el libro, el capítulo 5 del libro de Números, el que habla de las hierbas amargas. ¿Ok? Entonces, porque vamos a tratar de profundizar el papel de la mujer según en los tres textos del Pentateuco que nos faltan. Por supuesto, dejando el hecho de que vamos a comenzar hablando de Séfora la semana entrante. Bueno, si les parece bien, nos vemos la semana entrante. No sé si tengan algún comentario, o algo que mencionar. Si es así, bueno, adelante. No, interesante lo de los Midrash. De hecho, ahí puse dos ahí en el chat. El Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer y el Midrash Bereshit Rabat. Que Ajá, sería interesante leerlos un poquito más adelante, bueno, dentro de la investigación, porque me parece que da otros elementos interesantes al texto que iniciamos con las dos mujeres, ¿no? ciertamente, ciertamente, ¿no? Y que eso es lo bonito. A mí me tocó hacer un trabajo de investigación de la profetisa Yulda y encontré mucha información, claro, para un trabajo de investigación, ¿no? Aquí en la academia uno puede hablar de esas cosas. Cuando uno va a la pastoral, no va a estar metiéndose con el Midrash o sea, sino mencionar las cosas directamente, pero en un trabajo de investigación da mucha riqueza recurrir a la literatura extrabíblica porque aporta datos que no están en los textos. Indiscutiblemente. Así es. Bueno, mi gente, entonces, si no hay un comentario más, nos despedimos hasta la próxima. Ya nos pasamos un poquito más de hora este día de hoy. Que Hasta tengan luego, profe. adelante. No, no, que me estaba despidiendo. Ah, bueno, entonces Dios me los bendiga a todos y Hasta bueno, luego a todos. la semana entrante nos vemos con el favor de Dios. Gracias, profe.